Pedro Afonso del Pino nos ha descrito algunos escenarios previsibles, posibles, probables, algunos son desideratums, de lo que podría ocurrir en Venezuela en los próximos meses. Aparentemente, entonces, el voto, el ejercicio del voto, es la herramienta más expedita que puede tener cualquier venezolano en las actuales condiciones para propiciar cambios y una transición, entonces, menos que esos caminos engorrosos de constituyentes y referendos. Es correcto, es decir, yo creo que el 6 de diciembre se va a dar un cambio político en el país, se va a dar a través del voto, a pesar de que el ciudadano hoy en la calle no está percibiendo que hay protestas políticas. Cualquier protesta política que convoque el gobierno o la oposición son protestas muy escuálidas, son protestas muy pequeñas, y eso le pasa a ambos grupos políticos. Sin embargo, el país vive a diario protestas sociales en toda Venezuela, trancan calles, pero es por el tema del agua, es por el tema de la escasez, por el tema de la seguridad. Esos temas, esas protestas no son políticas ni son conducidas por grupos políticos. Lo que ocurrió en San Félix no fue producto de una conducción política. Saqueos en unos supermercados en San Félix, un muerto, varios heridos. Es producto de un malestar social que es lamentable que ocurra porque no se están satisfaciendo las necesidades básicas de los venezolanos y en algunos sectores del país y sobre todo en el interior del país es muy grave. Entonces ese escenario está ahí, pero a pesar de que vemos, la gente siente que dice que hay como apatía, cuando uno hace análisis políticos, uno ve estudios de opinión, el porcentaje de participación que vamos a tener en las elecciones de diciembre va a ser muy alto, montado en el 65% de participación, que para unas elecciones parlamentarias son muy altas. Y lo más interesante, ese porcentaje es más que todo de la gente identificada con la oposición o pro-oposición. Y la abstención se va a dar más en el oficialismo, especialmente en las grandes zonas rurales de Venezuela, en las zonas donde no hay mayor presencia de oposición y no hay presencia de medios de comunicación, más allá de los medios oficialistas. Ahora, ¿crees que en los 4 o 5 meses que faltan para estas elecciones el gobierno pueda emprender acciones contundentes capaces de revertir la tendencia actual? Muy complicado, o al menos que ocurra un evento internacional, es decir, estalle alguna guerra que ponga el precio del barril de petróleo en 300 o 350. Pero ni siquiera, porque la factura se cobraría en 3 meses, 4 meses. Es decir, ni siquiera, como tú lo has dicho, porque se cobran después de 3 meses. El gobierno está muy complicado porque para resolver esos problemas hacen falta problemas. Es decir, el problema no es un problema de política, es un problema de cambio de modelo económico. Una cosa estructural que no se puede transformar en tan poco tiempo. Entonces, eso implica un cambio de sistema completo. Eso implica desmontar control de cambio, por ejemplo. Pero yo quisiera volver a la Constitución venezolana, 1999, que con sus fallas o sus cosas, en fin, fue vendida en su momento y aprobada por una cantidad de venezolanos y se suponía que era progresista. Pero con la Constitución actual se podría emprender una transición en Venezuela. ¿Sirve para hacer algo de eso? Sí, perfectamente. Es decir, la Constitución, es más, las transiciones políticas se hacen con los instrumentos jurídicos que existan en el momento. Porque si no, no son transiciones, son golpes de Estado, son revoluciones, son fracturas. Es decir, las grandes transiciones en el mundo se hacen con ordenamientos jurídicos del momento. Por ejemplo, la Constitución establece la separación de poderes. Eso es un principio constitucional. Si se cumpliera, las cosas serían más manejables en Venezuela y el autoritarismo podría ser combatido. Correcto. Es decir, esta Constitución plantea que, por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene la función de contraloría política sobre el Ejecutivo. Es decir, que puede vetar a ministros, a vicepresidentes, que hace control sobre el presupuesto nacional, que hace contraloría política sobre todo el presupuesto del Estado. Es decir, aquí se perdió una cantidad de plata en el antiguo Cadivi y nadie sabe para dónde se ha ido esa cantidad de plata que pudiera ser el producto interno de cualquier país centroamericano. ¿Y dónde está una Asamblea Nacional que haga contraloría sobre eso? Es decir, aquí no se puede citar ningún ministro. Aquí los medios de comunicación, que son la voz, que son la interlocución con el ciudadano, tienen prohibida la entrada al hemiciclo de la Asamblea Nacional. O sea, no tiene sentido. Ahora, eso sí va a cambiar inmediatamente, es decir, una oposición en la Asamblea Nacional, vamos a tener en enero del 2016 una directiva de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, que va a abrir el debate, que va a permitir la entrada de los medios de comunicación en el hemiciclo. Vamos a tener las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional, hoy repartidas pluralmente entre oposición y gobierno. Es decir, esa directiva de la Asamblea Nacional va a oxigenar la Asamblea, porque la Asamblea, fíjense, aquí hay un dato interesante, el presidente de la República siempre va a ser la representación de una parte del electorado, los que votaron por él.
Pero la Asamblea Nacional siempre va a ser la representación de todos, porque ahí están presentes todos los partidos políticos, los que ganaron y los que perdieron. De tal manera que la Asamblea es naturalmente el escenario de oxigenación, de debate político del país. En estos años lo que hemos hecho es cerrar la Asamblea Nacional. Entonces el país no ha tenido oxigenación, no hay debate político en ningún lado. Y las decisiones de la Asamblea, según la Constitución y las leyes venezolanas, son vinculantes, es decir, son de obligatorio cumplimiento por el Ejecutivo. Sí, la Asamblea Nacional, entre otras cosas, hace las leyes. Las leyes que son enviadas al Ejecutivo, el Ejecutivo puede decir, oye, mira, no me gusta, considero que en estas partes no me gusta, la razona, la devuelve, y la Asamblea Nacional puede decir, mire, estamos de acuerdo con usted, presidente, o no estamos de acuerdo, y se la devolvemos tal cual. Y si el presidente de la República se pone malcriado y dice, no la firmo, porque el presidente es el que firma y que la publica en la Gaceta, la Asamblea Nacional puede agarrar, no la firma usted, la firmamos nosotros y la publicamos en Gaceta nosotros. Eso está consagrado en la actual En la Constitución perfectamente. O sea, hay una proporcionalidad de fuerza en los poderes públicos ahí. Hay un equilibrio de poderes. El único elemento travieso que podemos encontrar en el próximo año es el rol del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la Sala Constitucional en Venezuela ha asumido una función exagerada. El policía del gobierno. Que en este caso anula leyes, pero además redacta, se ha convertido en legisladora. Hay sentencias del Tribunal Supremo donde hacen leyes. Entonces, esa Sala Constitucional, que es una super mega sala, nosotros decimos que después de la Sala Constitucional la Corte Celestial, porque no hay más nada, si pudiera entablar una gran pelea con el Poder Legislativo. Por supuesto, esa sala, desde el punto de vista constitucional, es la Sala Constitucional. Desde el punto de vista político, esa sala obedecerá a alineamientos y directrices políticas del oficialismo. Es decir, esos magistrados, 7 magistrados que tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hoy, que van a seguir siendo los magistrados el año que viene, van a ejercer un rol fundamental en la transición política del país. Dependiendo de su actitud, de su voluntad, vamos a ver si la Asamblea Nacional va a funcionar y los poderes van a funcionar o no. ¿Cuánto tiempo les queda a esos 7 magistrados? Fueron designados, esos magistrados son designados un periodo de 12 años. Pues eso va para largo. Los magistrados pueden ser destituidos, pero requieren una calificación previa del poder ciudadano, que es el fiscal, contralor y defensor, que están en manos del oficialismo. El oficialismo usó hace unos años una artimaña que se ha convertido en precedente, que es que como no lograban tener, esto ocurrió en otro periodo constitucional, como no lograban tener la mayoría calificada para la destitución de un magistrado, ellos acudieron a una cosa que es la revocación del nombramiento, que fue cuando destituyeron a un magistrado de apellido Arrieche. Ellos dijeron, este señor cuando se postuló le faltaron unas fotocopias ahí en el currículum y tal, y por eso le revocamos el nombramiento, y eso lo hicieron con la mayoría absoluta, que es el 50+1. Así que la oposición pudiera empezar a apelar, o como nombraron al Poder Ciudadano. Acuérdense que este Poder Ciudadano que está recién nombrado lo nombraron con mayoría absoluta, 50+1, no con la mayoría calificada que dice la Constitución. Entonces pudiera la oposición empezar a usar los precedentes que usó el mismo oficialismo y aplicárselos a ellos. Entramos en el debate confrontacional, que es lo que no queremos para el país tampoco. Pero se va a poner bueno esto. Así es lo que queda. Por lo menos desde el punto de vista periodístico. Los periodistas siempre andamos buscando... Como decía Luis Herrera, ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo. Bueno, muchas gracias. Ha sido Pedro Afonso del Pino, abogado experto en Derecho Constitucional. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación en Análisis Venezolano. Mi Twitter, @OmarLugo, disponible para comentarios. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó.